Nunca olvidaré la mañana en que recibí una llamada del decano Wilson de la Universidad de Columbia. Era un martes de abril. Estaba en mi turno de apertura en la cafetería, donde trabajaba desde las 5:30 de la mañana, y mi teléfono vibró con un número que no reconocía. Casi no contesto, pero algo en mi interior me dijo que atendiera. «¿Hola? ¿Habla con Sofía Martínez?» La voz al otro lado sonaba confundida, tal vez un poco preocupada. «Sí, soy yo», respondí, limpiándome las manos en mi delantal y saliendo al callejón trasero para poder escuchar mejor. «Sofía, soy el decano Robert Wilson del Departamento de Admisiones de Columbia. Llamo porque recibimos tu carta declinando tu aceptación y tu beca completa, y francamente estoy sorprendido. Quería hablar contigo personalmente antes de procesar el retiro oficial». El mundo se detuvo. Las palabras del decano sonaban como si vinieran de muy lejos, distorsionadas, imposibles. ¿Perdón? ¿Qué carta? Yo nunca envié ninguna carta rechazando nada. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. «Sofía, recibimos una carta firmada por ti hace 3 días, indicando que habías decidido declinar tu admisión a Columbia y renunciar a la beca Presidential Scholars que te habíamos otorgado. La carta estaba en papel membretado oficial y tenía tu firma». Mis manos comenzaron a temblar. La beca Presidential Scholars, $280,000 durante 4 años, matrícula completa, alojamiento, comida, libros, incluso un estipendio para investigación. La carta de aceptación había llegado 3 semanas antes y la había escondido en mi habitación, dentro de un libro de cálculo que sabía que nadie en mi familia tocaría jamás. No había dicho nada todavía, porque estaba esperando el momento perfecto para revelar mi secreto. «Decano Wilson, le juro que yo no envié esa carta. Alguien más lo hizo. Alguien falsificó mi firma». Mi voz se quebró. «Columbia es mi sueño. Jamás rechazaría esa beca. Por favor, tiene que creerme». «Respira, Sofía», dijo el decano, su voz ahora mucho más amable. «Te creo. Tu reacción me dice todo lo que necesito saber. ¿Tienes alguna idea de quién podría haber hecho esto?» En ese momento lo supe. Como un rayo de claridad dolorosa, supe exactamente quién había sido. Mi hermana mayor, Valentina, la niña de oro de la familia, la que había sido aceptada en la universidad estatal con una beca parcial y desde entonces había sido el centro de atención de cada cena familiar, cada conversación, cada momento de orgullo de mis padres. Valentina, que había estado actuando extrañamente las últimas semanas, que había entrado a mi habitación para tomar prestado un suéter el mismo día que la carta de Columbia llegó, que me había preguntado múltiples veces sobre mis planes universitarios con una intensidad que no era normal, que había insistido en que ambas deberíamos ir a la universidad estatal juntas para apoyarnos mutuamente. «Creo que sé quién fue», dije en voz baja, «pero necesito tiempo para demostrarlo. Sofía, esto es un asunto muy serio. Falsificar documentos de admisión universitaria puede tener consecuencias legales. Necesito que entiendas que Columbia toma esto con extrema seriedad». Hizo una pausa. «Sin embargo, también quiero que sepas que tu lugar en nuestra universidad está seguro, al igual que tu beca. Voy a marcar esa carta de retiro como fraudulenta y voy a extender tu fecha límite de confirmación por 2 semanas para que puedas resolver esta situación. ¿Te parece justo?». Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. «Gracias. Muchísimas gracias, decano Wilson. Columbia significa todo para mí. He trabajado tan duro para esto». «Lo sé, Sofía. Leí tu solicitud personalmente, tu historia, tu dedicación, tus logros a pesar de los obstáculos. Todo eso fue lo que te ganó nuestra beca más prestigiosa. No vamos a dejarte ir tan fácilmente. Manténme informado, y si necesitas cualquier tipo de documentación de nuestra parte para ayudarte a resolver esto, no dudes en pedirla». Cuando colgué el teléfono, me quedé en ese callejón frío durante 10 minutos completos tratando de procesar lo que acababa de pasar. Mi hermana había tratado de destruir mi futuro, había falsificado mi firma, había rechazado mi beca, había intentado robarme mi sueño, y todo porque no podía soportar que yo, la hermana tonta,
la que siempre había sido comparada desfavorablemente con ella, hubiera logrado algo que ella nunca podría. Para entender por qué Valentina haría algo así, necesito retroceder 6 meses a cuando todo esto comenzó. Crecí siendo la segunda opción en mi familia. Valentina era 18 meses mayor que yo, y desde que tengo memoria, ella era la brillante, la talentosa, la destinada a la grandeza. Sacaba buenas calificaciones sin esforzarse mucho, era popular en la escuela, los maestros la adoraban. Mis padres hablaban de ella con un orgullo que nunca, ni una sola vez, escuché en sus voces cuando hablaban de mí. Sofía es trabajadora, había dicho mi madre a mi tía Lucía durante una cena de Navidad cuando yo tenía 15 años. Pensaron que no las escuché porque estaba en la cocina, pero sus palabras se grabaron en mi memoria como un hierro candente. Sofía es trabajadora, había dicho mi madre, como si eso fuera un consuelo. Pero Valentina tiene ese algo especial, esa chispa. Sofía va a estar bien, probablemente termine en alguna universidad local, consiga un trabajo estable, pero Valentina va a hacer cosas importantes. Esa noche lloré en mi habitación hasta las 3 de la mañana. Luego tomé una decisión. Si no tenía el talento natural de Valentina, entonces trabajaría el doble, el triple, lo que fuera necesario, para demostrar que yo también podía hacer cosas importantes. Durante mi primer año de preparatoria, mientras Valentina salía con amigos y se unía a clubes sociales, yo estudiaba. Me despertaba a las 5 de la mañana para repasar antes de clases. Me quedaba en la biblioteca hasta que cerraban. Tomé todos los cursos de Honors y AP que pude. Mis calificaciones comenzaron a subir. 95, 98, 100. Para mi segundo año, tenía una promedio de 4.0. Nadie en mi familia lo notó, o si lo notaron, no lo mencionaron. Las conversaciones en la cena todavía giraban alrededor de Valentina y sus logros. Cuando traje a casa mi boleta de calificaciones con puros cienes, mi padre apenas la miró. «Muy bien, mija», dijo distraídamente, antes de volver su atención a Valentina, quien estaba contando sobre su papel protagónico en la obra de la escuela. En mi tercer año, tomé el SAT por primera vez. Saqué 1420. Bien, pero no extraordinario. Valentina había sacado 1280 y mis padres la llevaron a cenar a su restaurante favorito para celebrar. Cuando les mostré mi puntaje, mi madre dijo: «Eso está bien, Sofía. 1400 es suficiente para la universidad estatal». Suficiente para la universidad estatal, como si ese fuera mi techo, mi límite máximo. Valentina estaba considerando universidades privadas, hablando de Stanford y Northwestern, a pesar de que su puntaje era casi 150 puntos más bajo que el mío. Pero nadie cuestionaba sus ambiciones. Las mías, en cambio, se consideraban irrealistas antes de siquiera expresarlas. Estudié durante 3 meses como si mi vida dependiera de ello, y volví a tomar el SAT en diciembre de mi tercer año. Cuando los resultados llegaron, tuve que sentarme en el piso de mi habitación porque mis piernas dejaron de sostenerme. 1590, percentil 99, mejor que el 99% de todos los estudiantes que tomaron el examen. Guardé el reporte en una carpeta bajo mi colchón y no se lo dije a nadie. Ya había aprendido que mis logros no eran celebrados en esta casa, así que, ¿para qué molestarme? Fue durante mi último año cuando todo cambió de verdad. Mi consejera universitaria, la señora Chen, me llamó a su oficina en septiembre. Era una mujer pequeña con lentes de armazón rojo y una forma de mirar que te hacía sentir que realmente te veía. «Sofía, he estado revisando tu expediente», comenzó, extendiendo mis papeles sobre su escritorio. «Tu promedio es 4.0 ponderado, 4.5 no ponderado. Tus puntajes SAT están en el percentil 99. Tus ensayos son excepcionales. Has tomado 12 cursos AP. Eres tutora voluntaria en el centro comunitario. ¿Por qué me dijiste en nuestra última reunión que estabas planeando aplicar solo a universidades estatales?» Me encogí de hombros. «Es lo que tiene sentido. Es lo que puedo costear». «Sofía, eres competitiva para las mejores universidades del país. Columbia, Princeton, Yale, MIT. Estas escuelas tienen programas de ayuda financiera increíbles para estudiantes como tú. Si te aceptan, que creo que lo harán, podrían ofrecerte becas completas.
Podrías asistir gratis o casi gratis. La esperanza es una cosa peligrosa cuando has aprendido a no tenerla. Mis padres no van a pagar las cuotas de solicitud para escuelas así. Piensan que soy buena estudiante, pero no excepcional, no como mi hermana. La señora Chen me miró durante un largo momento. ¿Sabes qué veo en tu expediente que no veo en el de Valentina? Determinación, resiliencia, la capacidad de sobresalir sin apoyo externo. Esas cualidades son más valiosas que el talento natural, Sofía, y las universidades de élite lo saben. Se inclinó hacia adelante. Hay exenciones de cuotas de solicitud. Yo personalmente voy a asegurarme de que obtengas 8 de ellas. Vas a aplicar a estas escuelas y vas a entrar, y vas a demostrarle a tu familia exactamente de qué eres capaz. Lloré en su oficina ese día. Fueron las primeras lágrimas de esperanza que había derramado en años. Durante los siguientes 2 meses, trabajé en mis solicitudes como si fueran las cosas más importantes que jamás haría. Escribí y reescribí mis ensayos 30 veces. Le pedí cartas de recomendación a mis maestros favoritos, quienes las escribieron con un entusiasmo que me sorprendió. La señora Chen revisó cada palabra de cada solicitud, ayudándome a pulir todo hasta que brillaba. Apliqué a 8 universidades: Columbia, Princeton, Yale, Stanford, MIT, Northwestern, Duke y University of Pennsylvania, todas con exenciones de cuotas, todas en secreto. No le dije nada a mi familia porque no podía soportar escuchar sobre por qué estaba perdiendo mi tiempo, por qué debería ser más realista, por qué no era tan especial como pensaba. Las primeras aceptaciones comenzaron a llegar en marzo. Northwestern primero, con una beca de mérito de $90,000 durante 4 años. Luego Duke, con $120,000 en ayuda financiera. Princeton me aceptó con un paquete de ayuda completo basado en necesidad que cubría todo, incluido libros y gastos personales. Cada carta de aceptación la guardaba en mi libro de cálculo, creando un tesoro secreto de posibilidades. 8 solicitudes enviadas, 8 aceptaciones recibidas. Tasa de éxito, 100%. La carta de Columbia llegó un lunes de finales de marzo. El envolto era grueso, lo que generalmente significaba buenas noticias. La escondí en mi mochila durante todo el día escolar, demasiado aterrada para abrirlo. Esa noche, después de que todos se durmieron, finalmente me atreví a leer su contenido. Estimada Sofía, es con gran placer que te ofrezco admisión a Columbia University como parte de la clase de 2028. Además, me complace informarte que has sido seleccionada como becaria Presidential Scholars, un honor que otorgamos a menos del 1% de nuestros estudiantes admitidos. La beca cubría todo: matrícula, alojamiento, comida, libros, seguro médico, incluso un estipendio de $5,000 al año para investigación o internados. Valor total, $280,000 durante 4 años. Y más allá del dinero, el prestigio. Columbia era Ivy League, era uno de mis sueños más grandes, tan grande que apenas me había atrevido a soñarlo. Me quedé despierta toda la noche leyendo y releyendo la carta, tocando el papel como si fuera a desaparecer. Esta era mi prueba, la evidencia indiscutible de que yo no era la que intenta mucho pero carece de talento natural. Era excepcional, era digna, era suficiente. Quería contarle a alguien inmediatamente, pero algo me detuvo. Había una cena familiar grande planeada para el fin de semana siguiente, celebrando la graduación próxima de Valentina de la preparatoria. Decidí esperar hasta entonces para hacer mi gran revelación. Imaginé el momento, las caras de sorpresa de todos, mi madre finalmente mirándome con el mismo orgullo que siempre reservaba para Valentina. Guardé la carta en mi libro de cálculo con las demás y esperé. El jueves de esa semana, Valentina entró en mi habitación cuando yo estaba en la ducha. Dijo después que necesitaba tomar prestado un suéter, pero ahora sé la verdad. Estaba husmeando. Más bien sospechaba algo, o tal vez simplemente tenía curiosidad sobre por qué había estado actuando diferente, últimamente, más confiada, más feliz. Encontró las cartas, las leyó todas, y en lugar de alegrarse por su hermana, en lugar de sentir siquiera un gramo de orgullo fraternal, sintió pánico. Durante los siguientes días, Valentina comenzó a comportarse extrañamente. Me hacía preguntas sobre mis planes universitarios con una intensidad nueva. ¿Ya decidiste a dónde vas a ir? ¿Consideraste quedarte local? Sería bueno si fuéramos a la universidad estatal, podríamos ser compañeras de habitación.
Todavía estoy considerando mis opciones, le decía, sin revelar nada. Sus ojos se entrecerraban. ¿Qué opciones? Creí que solo habías aplicado a State. Apliqué a algunos otros lugares, solo para ver. ¿Cómo dónde? La pregunta era demasiado urgente, demasiado tensa. El sábado fue la cena familiar de celebración de Valentina. Mis padres habían invitado a todos, mis abuelos, tíos, tías, primos. La casa estaba llena de gente y el tema de conversación era el futuro brillante de Valentina en la Universidad Estatal. Va a estudiar comunicaciones, anunciaba mi madre con orgullo. Tiene una beca parcial, $20,000 durante 4 años. Estamos tan orgullosos. 20,000 es excelente, concordaba mi tía Rosa. ¿Y tú, Sofía, ya sabes qué vas a hacer el año que viene? Todas las miradas se volvieron hacia mí. Este era el momento. Podía sentir las cartas de aceptación en mi habitación arriba, llamándome. Abrí mi boca para decirles la verdad, para finalmente compartir mi éxito. Pero Valentina me interrumpió. Sofía va a ir a la universidad comunitaria, ¿verdad, hermanita? Es la opción inteligente. Puede vivir en casa, ahorrar dinero. En realidad, comencé, pero mi padre habló por encima de mí. Es una buena opción. Sofía es práctica. No como algunos jóvenes que se endeudan persiguiendo escuelas de fantasía que no pueden pagar. La manera en que lo dijo, con ese tono condescendiente, como si estar siendo práctica fuera un código para «conoces tus limitaciones». Algo en mí se cerró. Si ellos no podían imaginarme en ningún lugar mejor que la universidad comunitaria, tal vez no merecían saber sobre Columbia todavía. Estoy explorando opciones, dije vagamente y dejé el tema. Vi el alivio en los ojos de Valentina. Ella pensaba que yo me iba a quedar callada, que iba a mantener mis aceptaciones en secreto para siempre, pero estaba equivocada. Solo estaba esperando el momento correcto. Lo que no sabía era que Valentina no estaba dispuesta a esperar para ver qué haría yo. Ella iba a asegurarse de que mis opciones desaparecieran antes de que pudiera usarlas. 3 días después de la cena, mientras yo estaba en la escuela, Valentina entró a mi habitación nuevamente. Esta vez no solo leyó las cartas, las fotografió. Luego, usando su computadora y acceso a nuestra impresora hogareña, creó documentos que parecían oficiales. Cartas de retiro, una para cada universidad que me había aceptado. Practicó falsificar mi firma, copiándola de viejos documentos escolares y permisos que mis padres habían guardado. Cuando estuvo satisfecha con su imitación, firmó 8 cartas rechazando mis admisiones y renunciando a mis becas. Las envió por correo certificado. Columbia, Princeton, Yale, Stanford, MIT, Northwestern, Duke y Penn. A todas ellas, mi firma decía: agradezco profundamente la oferta de admisión, pero he decidido perseguir otras oportunidades educativas más alineadas con mis metas actuales. Por favor, ofrezcan mi lugar y beca a otro estudiante merecedor. Valentina pensó que había sido cuidadosa, pensó que había cubierto sus huellas. Lo que no consideró fue que cuando rechazas una beca de $280,000, especialmente cuando eres parte del 1% superior de candidatos, los decanos prestan atención. Le parecen sospechoso. Es por eso que el decano Wilson me llamó. Después de colgar con el decano, terminé mi turno en la cafetería en piloto automático, mi mente corriendo. Necesitaba pruebas, necesitaba evidencia sólida de que Valentina había hecho esto antes de acusarla. Fui directamente de la cafetería a la casa de mi mejor amiga, Carmen. Ella era la única persona que sabía sobre mis aceptaciones universitarias y había sido mi roca durante todo el proceso. «Carmen, necesito tu ayuda», dije en el momento en que abrió la puerta. «Creo que Valentina saboteó mis admisiones universitarias». Le conté todo, las palabras saliendo en un torrente. La llamada del decano, la carta falsificada, las sospechas sobre mi hermana. Carmen escuchaba con los ojos cada vez más grandes. «Esa perra», dijo Carmen finalmente. «Lo siento, sé que es tu hermana, pero eso es absolutamente psicótico. ¿Qué vas a hacer?» «Necesito encontrar pruebas. Debe haber algo, algún rastro de lo que hizo». «El matasellos», dijo Carmen de repente. «La carta que le enviaron a Columbia tendría un matasellos de tu ciudad, ¿verdad? ¿El decano mencionó cuándo la recibieron?»
Dijo que hace 3 días, así que tuvo que haber sido enviada hace aproximadamente una semana. ¿Valentina ha estado en casa toda la semana? Pensé en ello. Sí, está de vacaciones de primavera de su universidad. Ha estado en casa todo el tiempo. Entonces, ella tuvo acceso a tu habitación, a tu firma en documentos viejos, a la computadora familiar y la impresora. Carmen estaba tomando notas ahora. ¿Revisaste el historial del navegador en la computadora? No lo había hecho. Corrimos a mi casa sabiendo que mis padres estaban en el trabajo y Valentina había mencionado durante el desayuno que iba a pasar el día con amigas. La casa estaba vacía. Revisé el historial del navegador en la computadora familiar. Valentina no había sido lo suficientemente cuidadosa. Había buscado cómo redactar carta formal de retiro universitario. Había visitado los sitios web de admisiones de todas las 8 universidades. Había buscado falsificar firma con consecuencias legales y luego había borrado esa búsqueda específica, pero la herramienta de recuperación de Carmen la encontró. Oh, Dios mío, realmente lo hizo, y estaba preocupada de que fuera ilegal, pero lo hizo de todos modos. Necesitas capturas de pantalla de todo esto, dijo Carmen ya sacando su teléfono, y necesitas hablar con tus padres ahora. Pero yo no estaba lista para hablar con mis padres todavía. Primero necesitaba hablar con Valentina, necesitaba escucharla admitirlo. Esperé en mi habitación hasta que Valentina llegó a casa esa tarde. Cuando escuché la puerta principal cerrarse y sus pasos subiendo las escaleras, salí al pasillo. Valentina, necesitamos hablar. Ella se volteó, y por una fracción de segundo vi culpa en sus ojos antes de que su expresión se volviera neutral. ¿Sobre qué? Sobre la carta que enviaste a Columbia en mi nombre, y a Princeton, y a Yale, y a las otras 5 universidades que me aceptaron. Su rostro se puso pálido. No sé de qué estás hablando. El decano de Columbia me llamó esta mañana. Quería saber por qué rechacé una beca de $280,000, excepto que yo nunca la rechacé, Valentina. Tú lo hiciste. Falsificaste mi firma. Eso es una locura. ¿Por qué haría yo algo así? Porque no podía soportar que yo lograra algo que tú nunca podrías, porque siempre has sido la dorada, la especial, y de repente tu hermana tonta fue aceptada en Ivy League mientras tú ni siquiera pudiste entrar a ninguna de esas escuelas cuando aplicaste el año pasado. ¿Crees que no sabía que aplicaste a Columbia y Princeton? Te vi llorar cuando te rechazaron, Valentina. Vi cómo lo escondiste de mamá y papá. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero había ira ahí también. No merecías esas aceptaciones. Yo trabajé mucho más duro durante toda la preparatoria. Estaba en clubes, hacía actividades, tenía una vida. Tú solo te escondías en tu habitación estudiando como una ermitaña. Y de alguna manera tú consigues las becas de Ivy League. No es justo. ¿No es justo? Mi voz se elevó. ¿Sabes qué no es justo, Valentina? Crecer siendo tratada como la estúpida solo porque no era tan naturalmente talentosa como tú. Estudiar hasta las 3 de la madrugada mientras todos dormían porque era la única forma en que podía estar a tu altura. Trabajar el doble de duro por mitad del reconocimiento. Y justo cuando finalmente logro algo extraordinario, tú lo saboteas porque tu ego no puede manejarlo. Iba a arruinarlo todo, dijo entre llantos. Mamá y papá iban a compararnos para siempre. Yo iba a ser la que no fue lo suficientemente buena para Columbia, mientras tú eras la genio que consiguió una beca completa. Iba a vivir bajo tu sombra por el resto de mi vida. Entonces decidiste destruir mi futuro en lugar. Me sentí enferma. ¿Sabes que lo que hiciste es un delito? Falsificar documentos oficiales, fraude postal, todo eso es ilegal, Valentina. Su rostro se puso aún más pálido. No puedes decirle a mamá y papá, por favor, Sofía, yo lo arreglaré. Llamaré a las universidades, les diré que fue un error. Ya es demasiado tarde para arreglarlo discretamente. El decano Wilson ya sabe que la carta fue falsificada y está esperando que yo le informe quién lo hizo. Por favor, sollozaba ahora. Eres mi hermana. No puedes hacer que me arresten. Arruinarás mi vida. Tú trataste de arruinar la mía, dije fríamente. La única diferencia es que yo fui atrapada a tiempo. Dejé a Valentina llorando en el pasillo y volví a mi habitación, donde llamé al decano Wilson.
Decano Wilson, es Sofía Martínez. Tengo la información que necesita sobre quién falsificó esa carta. Te escucho, Sofía. Fue mi hermana mayor, Valentina Martínez. Encontré el historial de búsqueda en nuestra computadora compartida, mostrando que investigó cómo escribir cartas de retiro universitario y visitó los sitios de admisiones de todas las universidades a las que apliqué. Y ella acaba de admitírmelo hace 5 minutos. Tengo su confesión grabada en mi teléfono si la necesita. Había sido lo suficientemente inteligente como para grabar nuestra conversación en el pasillo. En nuestro estado, era legal grabar conversaciones siempre y cuando una parte consintiera. Y yo había consentido. Sofía, aprecio tu honestidad y tu meticulosidad. Esto es exactamente el tipo de carácter que nos hizo querer ofrecerte la beca en primer lugar. Hizo una pausa. Ahora, en cuanto a presionar cargos, esa decisión depende de ti y de tu familia. Colombia no buscará cargos criminales siempre y cuando esto se resuelva. Tu admisión y beca están completamente reinstaladas. Gracias, decano Wilson. Eso significa todo para mí. Hay algo más que deberías saber, Sofía. Tu hermana también envió cartas similares a las otras 7 universidades. He contactado a mis colegas en esas instituciones y les he explicado la situación. Todas ellas también están reinstalando tus admisiones y becas. Todavía tienes 8 aceptaciones y todas las ofertas financieras originales. Lágrimas de alivio corrieron por mi rostro. No puedo agradecerle lo suficiente. Solo ven a Colombia en el otoño y sé tan brillante como sabemos que eres. Esa será todo el agradecimiento que necesito. Ahora venía la parte difícil, contarles a mis padres. Esperé hasta la cena esa noche cuando toda la familia estaba reunida. Valentina apenas había salido de su habitación desde nuestra confrontación y cuando llegó a la mesa, sus ojos estaban rojos e hinchados. «¿Qué te pasa?», preguntó mi madre, inmediatamente preocupada. «¿Estás enferma, mija?» «Ella está bien», dije, antes de que Valentina pudiera responder. «Pero hay algo que necesito contarles a todos, algo importante». Mi padre bajó su tenedor. «¿Qué pasa?» En marzo, fui aceptada en 8 universidades: Columbia, Princeton, Yale, Stanford, MIT, Northwestern, Duke y Penn. Todas me ofrecieron ayuda financiera sustancial. Colombia me ofreció una beca Presidential Scholars de $280,000 que cubre todo, más un estipendio de $5,000 al año. El silencio en la mesa era absoluto. Mi madre me miraba como si acababa de hablar en un idioma extranjero. Mi padre parpadeaba repetidamente, procesando. «Espera», dijo finalmente mi madre. «¿Fuiste aceptada en Colombia? ¿En la Universidad de Colombia?» «En todas ellas. Tasa de aceptación de 8 de 8. Y antes de que pregunten por qué no les dije antes, es porque pasé toda mi vida siendo tratada como la menos inteligente, como la que intenta mucho pero carece de talento natural. Estaba esperando el momento correcto para decirles, para probar que estaban equivocados sobre mí. «Sofía, nunca dijimos que fueras menos inteligente», comenzó mi padre, pero lo interrumpí. «Sí lo dijeron, cientos de veces, de cientos de maneras. Cada vez que celebraban los logros de Valentina e ignoraban los míos. Cada vez que asumían que mi techo era la universidad comunitaria. Cada vez que me comparaban desfavorablemente con mi hermana. Me escucharon, incluso cuando pensaban que no lo hacía. Mi madre parecía genuinamente chocada. No teníamos idea de que habíamos hecho que te sintieras así. Pensamos que estábamos siendo realistas con las opciones. Estaban siendo limitantes», corregí. «Pero ese no es el problema ahora. El problema es que hace una semana alguien envió cartas a todas esas 8 universidades rechazando mis admisiones y renunciando a mis becas. Alguien falsificó mi firma en documentos oficiales y los envió por correo certificado». «¿Qué?». Mi padre se puso de pie abruptamente. «¿Quién haría algo así?». Miré directamente a Valentina, cuyo rostro había perdido todo su color. «¿Quieres decírselas a ellos o lo hago yo?». «Sofía, por favor», susurró. «Fue Valentina», dije. «Encontró mis cartas de aceptación, se sintió amenazada por mi éxito y decidió sabotearlo. El decano de Colombia me llamó esta mañana porque le parecía sospechoso que alguien rechazara una beca tan prestigiosa. Eso fue lo que me alertó. He reunido pruebas,
Tengo su confesión grabada en mi teléfono si la necesita. Las universidades han acordado no presentar cargos, dije tranquilamente, pero esa decisión ahora es nuestra como familia. Podemos involucrar a la policía o podemos manejarlo internamente. No vamos a involucrar a la policía, dijo mi madre inmediatamente. Es nuestra hija, cometió un error terrible, pero no vamos a destruir su futuro por eso. Un error, repetí. Mamá envió 8 cartas falsificadas separadas. Pasó días planeando esto. No fue un error, fue sabotaje deliberado y calculado. Aún así, insistió mi madre, es familia. Miré a esta mujer que me había dado a luz, pero que nunca realmente me había visto, y tomé una decisión. Está bien, sin cargos criminales, pero hay condiciones. ¿Condiciones?, preguntó mi padre. Valentina va a escribir cartas de disculpas formales a todas las 8 universidades, admitiendo lo que hizo y por qué. Esas cartas van a quedar en archivo en caso de que alguna vez intente aplicar a programas de posgrado en esas instituciones. Va a asistir a terapia, porque lo que hizo muestra un nivel preocupante de celos y falta de límites. Y lo más importante, van a reconocer públicamente a toda la familia que estuvo en esa cena la semana pasada, mis aceptaciones y mi beca. Van a decirles a todos que su hija menor fue aceptada en Colombia con una beca completa. Van a estar orgullosos de mí públicamente, por una vez en mi vida. Por supuesto, dijo mi padre rápidamente. Sofía, estamos orgullosos. Siempre hemos estado orgullosos. No, dije firmemente. No siempre lo han estado, pero van a empezar ahora. Las semanas siguientes fueron surreales. Mis padres organizaron otra cena familiar, esta vez para anunciar mis aceptaciones. Invitaron a todos los mismos parientes que habían estado en la celebración de Valentina. Cuando mi padre anunció que yo había sido aceptada en 8 universidades élite con becas completas, que totalizaban más de $1 millón en ofertas combinadas, la habitación explotó en incredulidad y felicitaciones. ¿Sofía? Tía Rosa me miraba como si acababa de crecer una segunda cabeza. ¿Nuestra Sofía? Sofía siempre ha sido brillante, dijo mi madre con una convicción que no sentí que fuera genuina, pero aprecié el esfuerzo. No era humildad, quería gritar, era supervivencia, era protegerme del rechazo siendo invisible, pero dejé que mi madre reescribiera la narrativa si eso le hacía sentir mejor sobre años de negligencia. Valentina no asistió a la cena. Estaba supuestamente enferma, pero todos sabíamos la verdad. No podía enfrentar a la familia sabiendo lo que había hecho. Mi madre les dijo a todos que Valentina estaba luchando con algunas cosas personales y necesitaba espacio. Nadie presionó por detalles. La señora Chen, mi consejera universitaria, lloró cuando le conté toda la historia. Sofía, lamento que tu familia te haya fallado de esta manera, pero quiero que sepas algo. Lo que lograste, lo hiciste completamente por tu cuenta. Eso es más impresionante que cualquier estudiante con padres helicóptero empujándolos cada paso del camino. Tenía razón. Cada solicitud, cada ensayo, cada hora de estudio había sido mi elección. Nadie me había obligado o presionado. Lo había hecho porque quería más para mí misma de lo que mi familia imaginaba que era posible. En mayo recibí otra llamada del decano Wilson. Sofía, tengo noticias emocionantes. ¿Has escuchado del programa de investigación de verano de Colombia para estudiantes entrantes? Leí algo sobre ello en el sitio web. Normalmente aceptamos solo 10 estudiantes de primer año cada verano, y es altamente competitivo. Pero dadas tus circunstancias, tu resiliencia y, francamente, tu impresionante perfil académico, el comité y yo nos gustaría ofrecerte un lugar. Incluye una beca de habitación y comida completa para el verano, más un estipendio de $3,000. Comenzarías a principios de julio, 6 semanas antes del inicio oficial del semestre. «¡Eso es increíble!», dije, mi voz ahogada. «Sí, absolutamente sí. Gracias». Hay otra cosa. El departamento de psicología se acercó a mí después de escuchar tu historia. Están haciendo investigación sobre dinámica familiar y rendimiento académico. Con tu permiso, les gustaría incluir tu caso como un estudio anónimo. Habría una compensación de $500 por tu tiempo. ¿Quieren estudiarme?
Quieren estudiar cómo los estudiantes excepcionales funcionan en ambientes familiares que no reconocen o apoyan su potencial. Tu historia, Sofía, es tanto sobre triunfo como sobre superación de sistemas, incluso cuando esos sistemas son tu propia familia. Acepté participar en el estudio, si mi experiencia podía ayudar a otros estudiantes sintiéndose invisibles en sus propias casas, valía la pena compartirla. La graduación de preparatoria fue agridulce. Caminé al escenario como salutatorian, el segundo lugar en mi clase. Mis padres aplaudieron, tomaron fotos, actuaron orgullosos, pero había una parte de mí que todavía recordaba cada año que ese orgullo había estado ausente. Valentina vino a mi graduación, se sentó en la parte trasera con nuestros padres y me evitó durante toda la recepción después. No habíamos hablado desde esa cena de confrontación. Vivíamos en la misma casa como extraños educados. Unos días después de la graduación, Valentina tocó la puerta de mi habitación. ¿Puedo entrar? Dudé. Luego asentí. Se sentó en el borde de mi cama mirando sus manos. Sé que lo siento no es suficiente. Sé que probablemente me odias, pero necesito que sepas que estoy en terapia, como prometí, y estoy empezando a entender por qué hice lo que hice. ¿Y por qué lo hiciste? No iba a hacérselo fácil. Porque mi valor entero estaba atado a ser la inteligente, la especial. Cuando tú me superaste, sentí que estaba perdiendo mi identidad. Mi terapeuta dice que es porque mamá y papá nos hicieron competir en vez de apoyarnos mutuamente. Levantó la vista, sus ojos rojos. No estoy haciendo excusas. Lo que hice fue imperdonable. Solo estoy tratando de explicar. Tienes razón, dije tranquilamente. Lo que hiciste fue imperdonable. Trataste de robarme mi futuro porque no podías manejar que tuviera éxito. Eso no es ser hermana, Valentina. Es ser cruel. Lo sé. Las lágrimas corrían por su rostro ahora. Desearía que pudiera retroceder el tiempo. Desearía que hubiera sido feliz por ti. Desearía que hubiera sido la hermana que merecías. Pero no lo fuiste, y no puedes deshacer eso. ¿Alguna vez me perdonarás? Lo pensé honestamente. Tal vez algún día, pero no pronto. Necesitas hacer el trabajo de convertirte en una mejor persona y yo necesito espacio para sanar del daño que causaste. Tal vez en unos años, cuando hayas crecido y yo haya tenido tiempo de procesar todo esto, podamos reconstruir algo. Pero ahora mismo no estamos bien. Ella aceptó el veredicto. Es justo. Solo, Sofía, quiero que sepas una cosa. Ahora veo lo increíble que eres, lo duro que trabajaste y lo mucho que lograste sin ayuda de nadie. Y aunque sé que no significa mucho viniendo de mí, estoy orgullosa de ti. Incluso si mi orgullo está mezclado con celos, todavía está ahí. Después de que se fue, me permití llorar. No lágrimas tristes, sino lágrimas complicadas. Por la relación que nunca tuvimos, por la hermana que podría haber sido mi mejor amiga si nuestra familia no nos hubiera enfrentado, por todo el dolor que podríamos habernos ahorrado si nuestros padres nos hubieran enseñado a celebrarnos mutuamente en lugar de competir. Julio llegó y empaqué para Nueva York. Mis padres insistieron en llevarme al aeropuerto y dejé que lo hicieran. Era un pequeño gesto, pero sentía importante. En la terminal, mi madre me abrazó más tiempo de lo que lo había hecho en años. Sofía, sé que te fallamos, sé que pasamos años sin verte realmente, pero quiero que sepas que siempre te amamos, incluso cuando no te mostramos el apoyo que necesitabas. Lo sé, mamá. Y lo hacía. Amor y apoyo no eran la misma cosa. Me amaban a su manera imperfecta, simplemente no habían creído en mí. Demuéstrales de lo que estás hecha, dijo mi padre. No es que necesites probarnos nada más a nosotros, ya lo hiciste. Ahora ve y conquista el mundo. El campus de Columbia en julio era hermoso y bullicioso. El programa de investigación de verano me colocó en un laboratorio de neurociencia cognitiva donde estudié cómo el estrés precoz afecta el desarrollo del cerebro adolescente. La ironía de estudiar desarrollo cerebral bajo estrés mientras procesaba mi propio trauma familiar no me pasó desapercibida. Conocí a otros 9 estudiantes en el programa, cada uno brillante en su manera única. Había Marcus de Detroit, quien su padre estaba en la prisión, pero quien mantenía un 4.0 mientras trabajaba a tiempo completo.
Había Priya de un pequeño pueblo en Georgia, que sus padres inmigrantes pensaban que las chicas no necesitaban educación universitaria. Había James de Seattle, quien era el primer estudiante abiertamente transgénero de su preparatoria conservadora. Todos habíamos enfrentado obstáculos, todos habíamos sido subestimados y todos habíamos demostrado que nuestros detractores estaban equivocados. A veces pienso que la adversidad es una ventaja, dijo Priya una noche mientras estudiábamos en la biblioteca. Nos hizo más fuertes, más hambrientos, más determinados. O tal vez simplemente merecíamos familias que creyeran en nosotros desde el principio, dije. Tal vez no debíamos romantizar el trauma para sentirnos mejor sobre él. Ambas cosas pueden ser ciertas, dijo Marcus. Merecíamos mejor y también somos más fuertes por haberlo superado. Esas cosas no se anulan mutuamente. Tenía razón. Podía lamentar el apoyo que nunca recibí mientras celebraba la fortaleza que desarrollé sin él. El programa de verano terminó a mediados de agosto, justo antes de que comenzara la orientación oficial. Había hecho amigos, probado que podía manejar trabajo de nivel universitario y ganado más de $3,000. Me sentía lista. La orientación de primer año fue un torbellino. Conocí a mi compañera de cuarto, una chica llamada Alicia de California, que también era becaria presidential. Nos hicimos amigas inmediatamente, unidas por nuestras historias similares, de desafiar expectativas. Mi consejera universitario me dijo que Colombia era una opción de alcance. Me dijo que debía enfocarme en escuelas más realistas. Ahora me usa como historia de éxito cuando habla con estudiantes nuevos. Al menos tu consejero eventualmente te celebró, dije. Mi familia todavía está procesando que no soy la tonta. Las clases comenzaron y me sumergí en el trabajo académico con una alegría que nunca había experimentado antes. Por primera vez en mi vida, estaba en un ambiente donde la inteligencia era la norma, donde trabajar duro era esperado en lugar de ridiculizado, donde podía hablar sobre ideas complejas sin que alguien me acusara de presumir. Tomé neurociencia, psicología del desarrollo, cálculo multivariable y un seminario de escritura sobre narrativas de memoria. Cada clase era desafiante y fascinante. Mi profesor de neurociencia, el Dr. Patricia Huang, me tomó bajo su ala después de que escribí un ensayo sobre cómo el estrés familiar afecta el desarrollo cognitivo adolescente. Me preguntó si estaría interesada en ayudar con su investigación como asistente de investigación de pregrado. Generalmente no tomo estudiantes de primer año, dijo, pero tu ensayo mostró no solo conocimiento técnico, sino intuición sobre el material. Eso es raro. Acepté inmediatamente. Para octubre, estaba pasando 10 horas a la semana en su laboratorio, aprendiendo protocolos de investigación, analizando datos, incluso contribuyendo a un artículo que se enviaría para publicación en primavera. «Vas a ser coautora», me dijo la doctora Huang en noviembre. «Tu análisis de los datos de la resonancia magnética fue lo suficientemente sustancial para merecer autoría». Coautora de un artículo de investigación en mi primer semestre de universidad. Nunca en mis sueños más salvajes me había imaginado algo así. Thanksgiving llegó, y mis padres querían que volara a casa, pero decidí quedarme en Nueva York. Alicia también se estaba quedando, al igual que varios otros amigos. Organizamos nuestra propia cena de Thanksgiving en la sala común del dormitorio, cada uno aportando algo. Mi madre llamó el día de Thanksgiving, su voz pequeña a través del teléfono. «Te extraño, mija. La casa se siente vacía sin ti». «Te extraño también, mamá». Era verdad, a pesar de todo, pero necesitaba este espacio, necesitaba construir una vida que sea completamente mía. «Lo entiendo. Valentina también se quedó en State este año. Creo que ambas necesitaban distancia de nosotros». «¿Cómo está?» «Mejor. La terapia está ayudando. Cambió su especialidad a psicología. Dice que quiere entender por qué las personas hacen las cosas que hacen». Mi madre se rió sin humor. «Supongo que está empezando consigo misma». Después de colgar, me sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. Mi familia estaba finalmente enfrentando sus problemas, pero lo estaban haciendo a kilómetros de distancia, separados,
cada uno trabajando en su propia sanación. Tal vez eso era lo mejor. Tal vez algunos sistemas familiares necesitan romperse completamente antes de poder ser reconstruidos en algo más saludable. Las calificaciones del primer semestre llegaron en diciembre. 4.0. 4 As perfectas en cursos desafiantes. Recibí un correo electrónico del decano de estudiantes de primer año felicitándome por mi desempeño académico excepcional y mi integración exitosa en la comunidad de Colombia. Reenviárselo a mis padres me dio más satisfacción de la que probablemente debería admitir. Mi padre respondió inmediatamente: «Siempre supimos que harías grandes cosas, mija». No lo hicieron, pero estaban aprendiendo a creer ahora, y eso tendría que ser suficiente. La primavera de mi primer año trajo más éxitos. El artículo con la doctora Huang fue aceptado para publicación en el Journal of Cognitive Neuroscience. Gané una beca de investigación de verano que pagaba $5,000 más alojamiento para trabajar en un laboratorio diferente. Fui invitada a unirme a Phi Beta Kappa como junior, un honor poco común para estudiantes de primer año. Cada logro se sentía dulce, pero también me sentía cada vez más cómoda con el éxito. Ya no necesitaba validación externa de la misma manera desesperada. Estaba aprendiendo a valorarme a mí misma independientemente de premios o reconocimientos. En abril, Valentina me envió un mensaje. «Sé que no estamos hablando realmente, pero necesito decirte algo. Me aceptaron en un programa de investigación de verano en Psicología del Desarrollo. Es en Colombia. Voy a estar en el campus durante junio y julio». Mi primer instinto fue pánico. ¿Valentina en mi territorio? ¿En mi escuela? Pero luego respiré hondo y consideré. Ella estaba tratando de crecer. Estaba persiguiendo oportunidades. Eso era bueno, aunque fuera incómodo. «Felicidades», escribí de vuelta. «Eso es un gran alcance». «Gracias. Y Sofía, no voy a intentar insertarme en tu vida allá. Solo quería que lo supieras para que no fuera una sorpresa horrible si nos topamos. Lo aprecio». No intercambiamos más mensajes, pero algo se sentía diferente, menos hostil. Quizás no más cerca, pero menos activamente herido. La primavera se convirtió en verano. Me quedé en Nueva York para mi investigación, trabajando en un laboratorio de genética conductual esta vez. El trabajo era fascinante, rastreando cómo los factores genéticos interactúan con influencias ambientales para moldear resultados conductuales. Vi a Valentina una vez ese verano, brevemente, en la cafetería del campus. Ella estaba con su cohorte de investigación, yo con la mía. Hicimos contacto visual a través de la habitación. Ella levantó su mano en un pequeño saludo. Yo devolví el gesto. No nos acercamos, no hablamos, pero ese pequeño reconocimiento se sentía como progreso. Mi segundo año en Colombia fue más fácil que el primero, no porque el trabajo académico fuera menos desafiante, sino porque había encontrado mi ritmo. Sabía cómo equilibrar cursos, investigación, vida social y autocuidado. Había construido una red de amigos que se sentía como familia elegida. Para la primavera de mi segundo año, ya estaba pensando en programas de doctorado. La doctora Huang me estaba asesorando para aplicaciones, ayudándome a identificar laboratorios que se alinearan con mis intereses de investigación. «Tienes un perfil increíble para estudiante de primer año», me dijo la doctora Huang. «2 publicaciones para cuando te gradúes, múltiples veranos de investigación, calificaciones excepcionales. Vas a tener tu elección de programas». Apliqué a 10 programas de doctorado durante mi último año: Stanford, MIT, Harvard, Yale, Princeton, Berkeley, University of Washington, University of Michigan, Cornell y, por supuesto, Columbia. Todos en neurociencia cognitiva o psicología del desarrollo. Las aceptaciones empezaron a llegar en febrero de mi último año. Stanford con financiación completa más un estipendio de $42,000 al año. MIT con un paquete similar. Harvard me ofreció financiación completa más una beca de prestigio adicional. Yale, Princeton y Berkeley con ofertas de financiación completa. 10 aplicaciones enviadas, 10 aceptaciones recibidas. Otra vez, una tasa de éxito del 100%.
Esta vez, cuando llamé a mi familia para compartir las nuevas, su emoción sentía genuina. «Sofía, eso es increíble», gritaba mi madre tan fuerte que tuve que alejar el teléfono del oído. «10 programas. ¿Puedes creerlo, Ricardo?» «Nuestra hija, la doctora», dijo mi padre con la voz espesa de emoción. «Siempre supimos que harías grandes cosas, mija». No, no lo hicieron, pero estaban aprendiendo a creer ahora, y eso tendría que ser suficiente. Mi programa de satisfacción interior se completó más allá de todas mis expectativas. Creí haber logrado la vida perfecta que siempre soñé. Sin embargo, lo único que no logré de reaccionar a mi adicción al dinero fue por haberme chicken out del evento de Pájer en Perani y Caben. Todo lo demás pude obtenerlo exactamente como lo había buscado. Rodearme de personas que piensan de manera similar y vivir por las mismas reglas me dejó igual de coperreante. Siempre me sentía que tomaba acierto para ser familia y que la gente viviera lejos de mis reglas para estar bien conmigo. Creo que a los padres necesita crecer la persona que creen y luego mantienen la distancia para que pueda crecer. Así es como funciona, y lo noto, creo. Cada mañana me despierto en mi hermoso apartamento en Palo Alto con el sol de California entrando por la ventana. El venir a California fue justo lo que necesitaba y el lugar exacto para hacer todo el trabajo interior que necesitaba hacer. Este es el lugar donde alcancé mi verdadero triunfo, no el de mi libro, sino el de mi propia persona que se había convertido en sabia. Con esto comprendo que lo único que necesitaba era que salga de la casa para que dejara de crecer, y la persona que cree necesita que crezca y luego mantienen la distancia para que pueda crecer. Así es como funciona, y lo noto, creo. Cada mañana me despierto en mi hermoso apartamento. Después de la ceremonia, estábamos de pie en el campus tomando fotos, cuando Valentina me apartó. «Sofía, sé que hemos estado en términos incómodos durante años. Sé que probablemente nunca olvidarás completamente lo que hice, pero quiero que sepas que verte prosperar a pesar de mis intentos de sabotearte me ha enseñado más sobre resiliencia y carácter de lo que cualquier libro de psicología podría. Eres la persona más fuerte que conozco». «Gracias», dije, y lo decía en serio. «Y Valentina, te he estado observando también. La forma en que te has comprometido con la terapia, cambiaste tu campo de estudio para entender mejor el comportamiento humano, la forma en que me has dado espacio mientras trabajas en ti misma, eso también requiere fortaleza». «¿Crees que alguna vez seremos cercanas?», preguntó. «¿Como realmente cercanas? ¿Como hermanas deberían ser?» «Honestamente no lo sé», dije, «pero creo que estamos en el camino a algo mejor que lo que teníamos. Tal vez no seremos mejores amigas, pero podemos ser hermanas que se respetan mutuamente, que se apoyan desde la distancia, que han crecido más allá del patrón tóxico en el que nuestros padres nos criaron». Ella sintió, sus ojos brillantes con lágrimas. Eso sería suficiente, más que suficiente. Ahora estoy en mi segundo año de mi doctorado en Stanford y la vida es más de lo que alguna vez me imaginé. Mi investigación está yendo bien, estoy publicando regularmente, tengo amigos increíbles y mentores que creen en mí. Soy financieramente independiente, emocionalmente saludable y genuinamente feliz. Mi relación con mi familia ha evolucionado en algo más honesto. Hablamos cada pocas semanas. Mis padres han empezado a leer artículos sobre dinámica familiar y cómo el favoritismo daña a los niños. Están tratando, a su manera imperfecta, de ser mejores. Valentina fue aceptada en un programa de maestría en psicología clínica en Boston. Estamos en costas opuestas del país, pero nos enviamos mensajes ocasionalmente, compartiendo victorias académicas y apoyándonos de una manera que nunca pudimos cuando vivíamos en la misma casa. Pero a veces, cuando estoy trabajando tarde en el laboratorio o leyendo artículos en mi apartamento, pienso en esa mañana de abril cuando el decano Wilson llamó. Pienso en el shock de descubrir que alguien había tratado de robarme mi futuro. Pienso en tener que luchar no solo por mi éxito, sino por el derecho a mantener ese éxito en contra de sabotaje familiar.
Y pienso en lo que esa experiencia me enseñó sobre mi propia fortaleza. Porque aquí está la cosa sobre la adversidad que nadie te dice. No debería ser necesaria. No deberíamos tener que superar obstáculos familiares para demostrar nuestro valor. No deberíamos defender nuestros logros contra aquellos que se supone que nos aman. Pero cuando lo haces, cuando sobrevives intentos de sabotearte y prosperas todos modos, aprendes algo invaluable sobre quién eres en tu núcleo. Aprendes que tu valor no es determinado por la creencia de otros en ti. Aprendes que puedes ser tu propio campeón cuando nadie más lo será. Aprendes que el éxito es más dulce cuando lo has construido completamente por ti mismo. Mi hermana falsificó mi firma tratando de robarme mi beca, pero lo que no pudo robarme fue mi ambición, mi inteligencia, mi determinación incansable. El decano Wilson llamó para preguntar por qué rechacé una oportunidad que nunca rechacé, y esa llamada me obligó a confrontar verdades dolorosas sobre mi familia, pero también me llevó a defenderme de una manera que nunca antes lo había hecho, a exigir el respeto que merecía, a establecer límites con personas que me amaban, pero me lastimaban, a construir una vida que fuera completamente mía, libre de las limitaciones que otros trataron de imponerme. Hoy soy doctoranda en una de las mejores universidades del mundo, soy autora publicada, investigadora, mentora para estudiantes de pregrado que me recuerdan a mi yo más joven. Tengo un estipendio de $45,000 al año y 0 deudas. Tengo relaciones saludables con personas que me ven por quien realmente soy. Y tengo algo que nadie puede falsificar o sabotear, un sentido profundo e inquebrantable de mi propio valor. Eso es lo que sobrevive cuando todo lo demás se desmorona. Eso es lo que permanece cuando la familia te falla y los sistemas te decepcionan, tu conocimiento de ti misma, tu certeza de tu propio valor. Mi hermana trató de quitarme Columbia, pero lo que realmente hizo fue enseñarme que nadie, ni siquiera la familia, puede quitarte quien estás destinada a ser. Tu futuro es tuyo para construir, proteger y defender. Y yo construí un futuro que vale la pena defender, no en contra del sabotaje, sino aprendiendo de él, no aceptando la narrativa de familia primero sin importar nada, sino creando una nueva narrativa donde el respeto y los límites saludables importan más que la lealtad ciega. El decano Wilson me llamó para preguntar por qué rechacé una beca de $280,000, y mi respuesta, no lo hice, alguien trató de robármela, inició una cadena de eventos que cambió todo. Pero la verdad más profunda es esta. Incluso si ese sabotaje hubiera tenido éxito, incluso si no me hubieran atrapado a tiempo, hubiera encontrado otro camino. Porque las personas que están destinadas a hacer grandes cosas no se detienen por un obstáculo. Soy prueba de que puedes sobrevivir intentos de sabotearte. Puedes prosperar a pesar del daño familiar. Puedes construir una vida extraordinaria, incluso cuando aquellos más cercanos a ti intentan mantenerte pequeña. Tu éxito es tu mejor venganza, y tu felicidad es tu mayor victoria.